Mushoku Tensei, volumen 7. Adolescencia, los años como aventurero intermedio. Capítulo 2. Los osos pardos brillantes. A la mañana siguiente, me dirigí obedientemente hacia la puerta norte de la ciudad. No me sentía muy entusiasmado con esta expedición, pero mi cuerpo se movía en piloto automático. De hecho, había reunido información sobre los osos pardos brillantes y este lugar en el lago Kukuru antes de acostarme. Los hábitos que había adquirido en el continente demoníaco debieron haber entrado en acción. Miré alrededor de las calles oscuras y silenciosas. Susan no había especificado una hora exacta para encontrarnos, así que me presenté lo antes posible. No parecía que estuvieran aquí todavía. Era difícil de decir sin relojes alrededor, pero probablemente eran alrededor de las 4 de la mañana. Quizás todavía estaban dormidos. Honestamente, no había descansado tanto anoche. Hacía frío aquí, por un lado. Y podría haber estado un poco nervioso por formar equipo con un grupo de personas que no conocía muy bien. Se están tomando su tiempo. Cuando los aventureros emprenden un trabajo, la regla general es que te encuentras a primera hora de la mañana. Quizás había llegado demasiado temprano esta vez, pero fue mejor que llegar tarde. Lo último que necesitaba era quedarme atrás y terminar deprimido todo el día. Tampoco era como si yo fuera el único aquí. También había otro equipo cerca de la puerta. Parecían estar esperando a un último rezagado. Aún así, era posible que me hubiera hecho una idea equivocada en algún momento. Quizás no vendrían hasta el mediodía. Podría tener sentido irse más tarde si decide llegar a su destino a una hora específica. Pero, de nuevo, les dije en qué posada me alojaba. Si hubieran calculado una hora de salida diferente, ¿no se habrían puesto en contacto conmigo? Oh. Justo cuando mis pensamientos comenzaban a girar en círculos, vi a un pequeño grupo de personas caminando hacia mí a través de la niebla de la mañana. Hola, llamó Susan desde la cabeza de la columna. Estás aquí temprano. No parecías muy entusiasmado ayer, así que asumí que nos harías esperar. Me desperté un poco temprano hoy, eso es todo. Susan parecía divertida. Quizás pensó que había llegado temprano porque estaba secretamente solo y anhelando el contacto humano o algo así. Eso no era realmente cierto, pero no me apetecía molestarme en negarlo. Está bien, entonces, dije, sacando mi mano de mi bolsillo y ofreciéndola. Gracias por invitarme como miembro temporal de su grupo. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Soy un mago y un aventurero de rango A. Como dije ayer, soy bueno con magia de apoyo. Susan parpadeó sorprendida. No fui muy amigable en el viaje hasta aquí, y probablemente ella no esperaba que yo fuera educado en este momento. No lo había planeado de antemano, sentí que debería presentarme formalmente, al menos. Bueno, mi nombre es Susan. Soy la sublíder de Flecha Opuesta y una guerrera de oficio. Lucho en el frente. ¿Sublíder? ¿No eres tú la que está a cargo? Yo mando a la gente a veces, pero también tenemos un líder real. Susan señaló con la barbilla a uno de los hombres detrás de ella, quien asintió y dio un paso adelante. Mi primera impresión del tipo fue que parecía un poco abatido. A juzgar por su túnica de color marrón rojizo y el largo bastón que llevaba, probablemente también era un mago. Es un placer conocerte. Soy Timothy, un mago. La magia ofensiva es mi especialidad, y lucho en la línea de fondo. Técnicamente, también soy el líder de este equipo. Un placer conocerte. Tengo la sensación de que Susan probablemente tenía el poder real por aquí. Sin embargo, no era necesariamente algo malo tener a alguien en un peldaño debajo de la cima tomando las decisiones. Quiero decir, se supone que no debes poner a la gente estúpida y perezosa al mando o algo así. No es que estuviera llamando idiota a este tipo, por supuesto. Además, una cadena de mando estricta puede ser algo frágil. Una vez que alguien desobedece una sola orden, todo se desmorona. Pero con una configuración como esta, Timothy posiblemente podría intervenir para anular a Susan si las cosas se ponen difíciles. O tal vez Timothy decidió su estrategia general y Susan solo se ocupó de todos los detalles. Mientras ella ponía en práctica sus planes,
Él podía vigilar el panorama general y corregir el rumbo si se desviaban demasiado. En cualquier caso, los dos claramente habían encontrado alguna manera de trabajar juntos sin problemas. Una gran diferencia entre Eris y yo. Sniff. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Perdón. Esto me trajo algunos recuerdos, eso es todo. Ya veo. Mi más sentido pésame, Rudeus. El líder de su antiguo equipo debe haber sido una persona maravillosa. No realmente. El líder de Fin del Camino había sido un idiota inútil de principio a fin. El tipo por el que le pusimos ese nombre al equipo era mucho mejor en cualquier medida. De todos modos, haré todo lo posible para no causarles ningún problema. Bueno, está bien entonces. Estoy deseando trabajar contigo. Timothy dio un paso atrás y los otros miembros del grupo siguieron la pista para presentarse. Hola. El nombre es Mimir y yo soy el sanador. Soy de rango intermedio en magia curativa y de nivel principiante en desintoxicación. Mimir era un hombre de peso y estatura promedio que vestía una sencilla túnica blanca. Soy el mago guerrero, Patrice. Sin embargo, no esperes demasiado en el frente de mago. Solo conozco los hechizos de viento de nivel principiante. Y Patrice era un musculoso líder que llevaba una espada en la cadera y una pequeña varita de principiante en una mano. Ambos parecían tener 20 años, aproximadamente la misma edad que Timothy. No sabía cuánto tiempo llevaban de aventuras, pero si llegaban al rango B, presumiblemente eran veteranos experimentados. Finalmente, estaba el último miembro del equipo. Soy Sara. Soy arquero. Lucho desde la línea media. Quien, por alguna razón, me estaba mirando de nuevo. Sara era notablemente más joven que los otros 4 miembros de su grupo. Probablemente estaba en la mitad de su adolescencia, justo al borde de la edad adulta, según los estándares de este mundo. No sé si fue su expresión aguda, o el hecho de que sus rasgos faciales eran clásicamente Asuran, pero sentí que se parecía a Eris. Al menos un poco. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Lo siento, no. No es nada. Su mirada se estaba volviendo aún más feroz, así que aparté la mirada. Solo para tu información, no estoy contenta con esto. Solo te estoy soportando porque Susan insistió, ¿de acuerdo? Si la cagas y matas a alguien, te prometo que te arrepentirás. Correcto. No me molesté en tratar de aplacarla. Siempre fue mejor llevarse bien con tus compañeros de equipo, por supuesto. Pero no era como si estuviéramos trabajando juntos por mucho tiempo. Si ella iba a ser tan hostil, también podría mantener la distancia. Déjalo, Sara. Pero Susan. Mira. Algún día podríamos ir por caminos separados, ¿verdad? Podrías terminar teniendo que unirse a un nuevo equipo lleno de extraños. Espera, ¿qué? ¿Vas a disolver el equipo o algo así? Podría suceder eventualmente. Y si uno de nosotros muere, tendremos que traer a alguien nuevo para reemplazarlo, ¿sabes? Susan suspiró y negó con la cabeza. De regreso en Asura, podías salirte con la tuya rechazando a los compañeros de equipo que te molestaban. Pero de ahora en adelante, esa podría no ser una opción. Ya es hora de que aprendas a trabajar con otras personas además de nosotros. Ah. Ahora las cosas tenían un poco más de sentido. Susan no me había invitado simplemente por simpatía. Ella me estaba usando como una herramienta de enseñanza. Eso explicaba por qué había sido tan persistente. Tenía sentido elegir a un chico más joven como yo si pensaba con 5 o 10 años de antelación. En ese momento, Sara estaría más experimentada y podría encontrarse formando equipo con niños más jóvenes y menos experimentados. Además, una vez que se las arreglara para trabajar con un idiota antipático como yo, todos los demás parecerían más fáciles de aguantar. No estaba seguro de cómo me sentía acerca de esto, honestamente, pero no importaba. No estaría de más seguir el juego, ¿verdad? No me estaba costando nada. ¿Recibiste el mensaje? Bueno. Ahora que nos hemos presentado todos, sigamos adelante. Dicho esto, los 6 nos pusimos en marcha en nuestra expedición para matar a los osos pardos.
3 días después, habiendo viajado una distancia decente al norte de Rosenburg, establecimos un campamento cerca de nuestro destino. El lago Cucurú, donde supuestamente se podía encontrar esta manada de monstruos, estaba a solo unas horas de distancia. Los osos pardos brillantes no podían ver muy bien en la oscuridad y se movían con lentitud por la noche. Nuestro plan era esperar hasta que se pusiera el sol antes de lanzar nuestro ataque sorpresa. Mientras tanto, tuvimos una reunión de grupo para discutir nuestro desempeño en las batallas que habíamos librado en el camino hacia aquí. Flecha Opuesta no fue un mal equipo de ninguna manera. Con 2 en la vanguardia, un luchador a distancia y 2 en la retaguardia, se sentían como un grupo bien equilibrado. Me habían colocado en un papel de apoyo a distancia, lo que significaba lanzar Senegal en el instante en que detectamos enemigos en la distancia. Después de que los desaceleré, Timothy usó su magia de fuego para reducir su número de largo alcance. Una vez que los supervivientes se acercaron, Susan y Patrice dieron un paso adelante para luchar, y Sarah los hizo retroceder a medio alcance. Cuando uno de los vanguardistas recibió un golpe, Mimir los curó de inmediato. Eliminamos muchos monstruos en el camino hacia el norte, y este plan siempre había funcionado sin problemas. Susan, Timothy, Mimir y Patrice definitivamente sabían lo que estaban haciendo. No estaban exactamente al nivel de Ruiger, por supuesto, pero cuando se trataba de trabajo en equipo, avergonzaban a Eris. Dicho eso, no pude evitar sentirme un poco infrautilizado, ya que lanzar Senegal era literalmente mi único trabajo. Decidí presentar algunas propuestas. Tal vez podría cambiar a apoyo cuando los enemigos lleguen a nuestra línea del frente. Desafortunadamente, Sarah rechazó todas mis ideas una por una. Todavía no sabes cómo pelean Susan y Patrice. No necesitamos que los golpees por accidente. Quédate quieto. Bien entonces. ¿Por qué no ayudo a Timothy a reducir el número de personas después de reducir la velocidad? Se supone que los magos deben mantener algo de maná en reserva durante las batallas más largas, estúpido. Simplemente deténlos en seco. Eso es todo lo que necesitamos de ti. ¿Podría al menos avanzar una vez que el enemigo se acerque a nosotros, entonces? ¿Quieres que te dispare por la espalda o qué? Para ser honesto, me sentí como si estuviera peleando con las manos atadas a la espalda. Si me uniera al ataque con Timothy, probablemente podríamos haber eliminado a la mayoría de los grupos de monstruos a larga distancia, en lugar de permitirles acercarse lo suficiente como para dañar a los combatientes de primera línea. Aún así, la eficiencia no lo fue todo. Sarah estaba adquiriendo más práctica de esta manera, después de todo. Yo mismo había hecho algo similar en el continente demoníaco. Y al final del día, solo era un miembro temporal de este equipo. No tuve más remedio que mantener la boca cerrada e intentar aprender su forma de hacer las cosas. Mientras pudiera pensar en mis pies en una emergencia, tenía sentido contenerme en lugar de tratar de hacer todo yo mismo. El trabajo en equipo era una habilidad que tenías que desarrollar con la práctica, después de todo. Sin embargo, no estaba seguro de poder actuar rápidamente bajo presión. Mira, en realidad no eres miembro de este grupo, ¿de acuerdo? Simplemente haz lo que te digan y trata de no ser una molestia. Está bien. Desde luego, Sarah tampoco parecía muy interesada en aprender a trabajar conmigo. Seguro que se sentía como si me odiara, tal vez porque le había causado una pésima primera impresión. No era como si tuviera que hacerme amigo de ella, pero esta abierta hostilidad me trajo algunos recuerdos que me dolieron un poco. Cuando comencé como tutor de Eris, ella me trató de la misma manera por un tiempo. Sarah, creo que has dejado claro tu punto, dijo Susan. ¿Por qué estás siendo tan hostil con él? Es solo, no lo sé. Es más joven que yo, pero su actitud es un poco irrespetuosa. Eso es totalmente normal para un aventurero, chica. Tú también eres bastante casual con nosotros, ¿no? Sí, supongo. Bueno, entonces, trata de guardarte tu irritación. Estamos a punto de comenzar con la parte principal del trabajo, ¿recuerdas? Este no es un buen momento para que hagas las cosas incómodas. Lo siento. Sarah se encogió un poco cuando Susan la regañó. Sin embargo, a juzgar por la mirada que lanzó en mi dirección, no planeaba disculparse. Una vez que terminamos con la reunión del grupo,
ella se acostó a tomar una siesta y se quedó dormida casi instantáneamente. Eso es juventud para ti, supongo. Decidí dormir un poco también una vez que hice mis necesidades. Deambulando un poco fuera de nuestro campamento, encontré un lugar relativamente privado para orinar. Sin embargo, justo cuando comenzaba, escuché que alguien se acercaba por detrás. Fue Timothy. Tomó un lugar a mi lado, abrió su bata, reveló una varita sorprendentemente grande, y comenzó a vaciar su vejiga también. Lo siento, Rudeus, dijo después de un momento. ¿Acerca de? No estaba del todo seguro de por qué se estaba disculpando. Sara. No es una mala niña, pero últimamente se ha llenado un poco de sí misma, ¿sabes? Difícilmente puedes culparla. Esa chica es un prodigio con el arco. Los 4 miembros de la categoría B de flecha opuesta eran veteranos experimentados, sí, pero Sara se destacó por su gran talento. La había visto derribar monstruo tras monstruo con flechas perfectamente colocadas, incluso a larga distancia. Su conciencia y agilidad en el campo de batalla eran de primera categoría, y nunca parecía tener un desliz. Cuando se trataba de combate, ella ya estaba en el nivel de una aventurera de rango A. Los arqueros no eran particularmente comunes en este mundo. Los magos podían atacar desde un rango mayor y hacer más daño con sus ataques, y mientras que un mago podía recuperar su maná después de una buena noche de sueño, un arquero estaba limitado por sus flechas. Cuanto más cargaba, más peso tenía que cargar. Este no era un juego de rol en el que podrías guardar 10.000 de las cosas en tu mochila. En su mayor parte, era mejor aprender magia que el arco. Dicho esto, un talento verdaderamente especial podría hacer que todas esas desventajas parezcan irrelevantes. Cuando podías disparar 5 flechas en el tiempo que le tomaba a un mago lanzar un solo hechizo, o conseguir un golpe crítico cada vez, podías arreglártelas bien como arquero. En esta línea de trabajo, al menos. Si querías convertirte en la persona más fuerte del mundo entero, esa era una historia diferente. En cualquier caso, Sara era increíblemente hábil para su edad. Su talento en bruto probablemente era comparable al de Eris. Bueno, tú mismo no te quedas atrás, ¿no? Eso es bastante obvio. Quiero decir, eres el primer hechicero silencioso que veo desde mi maestro en la academia. No me ha servido de mucho. Todavía perdí a todos los que me importaban. Ah, cierto. Mis disculpas. Lanzar hechizos en silencio era una habilidad útil, por supuesto, pero conocer algunos trucos como ese no me hacía especial. ¿De qué servía todo eso si ni siquiera podía mantener feliz a una sola chica? Bueno, supongo que podría ayudarme a ganarme algún reconocimiento de nombre, al menos. Había una posibilidad de que atrajera una atención no deseada. Pero Zenith sabía que podía lanzar hechizos en silencio, por lo que probablemente valía la pena anunciar ese hecho. De todos modos, lamento todo esto, Rudeus. Todo está bien. Sin embargo, esto fue algo interesante. Tal vez los miembros mayores del grupo se habían dado cuenta de que yo era más capaz de lo que parecía, después de todo. Supongo que habían aprendido a evaluar a las personas a lo largo de los años. Esos 4 fueron muy buenos para utilizar plenamente todas las herramientas y recursos a su disposición. En términos de fuerza de combate bruta, probablemente eran comparables a los aventureros de rango C, altamente calificados. Pero a través de pura eficiencia y coordinación, se las arreglaron muy bien como un grupo de clasificación B. Flecha opuesta fue más que la suma de sus partes. Conocían sus propias capacidades y dividían las tareas en consecuencia. Sin embargo, eso no dejaba mucho espacio para que nadie jugara o experimentara. Cuando Sara me dijo que me apegara a mis deberes básicos, la regañaron por su actitud, pero en realidad no contradecían lo que decía. Eso fue en parte porque querían que ella tuviera más práctica, pero también era un reflejo de su enfoque metódico y sistemático. Había una desventaja ahí. Como nunca experimentamos con nada más que sus estrategias establecidas, ellos no sabían exactamente lo que podía y no podía hacer. Eso podría llevar a algunos problemas serios, especialmente si me hubieran sobreestimado. Timothy y los demás me habían estado vigilando, por supuesto, pero también estaban tratando de ver que también podían lidiar con los monstruos en este país desconocido.
Podría simplemente decirles mis propias fortalezas y debilidades, pero probablemente tomarían mis afirmaciones con un grano de sal. Tenías que preguntarte por qué me habían traído, dadas las circunstancias, pero lo de la simpatía probablemente era relevante allí. La gente no siempre actúa de forma puramente racional. Realmente no me molesta. En este momento, todo lo que realmente podía hacer era mantener mi papel de robot lanzador de Senegal y tratar de no pensar demasiado en las cosas. Gracias por ser tan comprensivo. Saldremos una vez que se ponga el sol, así que intenta descansar un poco hasta entonces. Seguro. Con un guiño a Timothy, me dirigí de regreso al campamento para dormir unas horas. El oso pardo brillante era un monstruo de rango B, uno de los tipos más comunes que se encuentran en la región norte del continente central. En apariencia, era básicamente un oso grande con una bata blanca y una sola raya negra que corría verticalmente por su centro. Pero se diferenciaban de la mayoría de los osos en algunos aspectos importantes, se movían en grupos considerables y, cuando se acercaba el invierno, trabajaban juntos para acumular enormes reservas colectivas de alimentos. En esa época del año, sus ataques a humanos se volvieron mucho más frecuentes. Dicho esto, eran comparativamente apacibles en los meses de verano, cuando solían merodear alrededor de fuentes de agua para aparearse. Los aventureros a menudo aprovecharon esta oportunidad para exterminarlos. El método estándar para lidiar con una manada grande era encontrarlos durante la temporada de apareamiento y lanzar un ataque sorpresa por la noche. De acuerdo entonces. Después de trepar hasta la cima de una pequeña colina cerca del lago Kukuru, divisamos a los osos pardos brillantes en la distancia. Estábamos a favor del viento de ellos y bien escondidos por la maleza. No había mucho riesgo de que se dieran cuenta de nuestra presencia, especialmente porque estaban profundamente dormidos después de copular toda la tarde y la noche. Los osos pardos brillantes no se molestaron en cavar hoyos para dormir. Cuando se cansaron, simplemente se dejaron caer al suelo como leones marinos. Íbamos a dispararles magia desde la distancia, con suerte matando a muchos de ellos y haciendo que los demás entraran en pánico. Una vez que comenzaran a correr en nuestra dirección, no quedarían suficientes para causar problemas a nuestros cazadores de corta distancia. Suponiendo que todo salió según el plan, por supuesto. ¿Qué tenemos, Sara? Parece que hay unos 20 de ellos. Mientras yacíamos en la cima de la colina, Sara miró hacia el distante grupo de monstruos. Como era de esperar, tenía los mejores ojos del equipo. Si pensaba que eran 20, tendría que confiar en su palabra. En la oscuridad, todo lo que pude distinguir fueron unos puntitos blancos esparcidos a unos 300 metros de distancia. Desde este rango, Ruigert podría habernos dado un informe preciso sobre sus números en un instante, pero él no estaba aquí, así que no tenía mucho sentido pensar en eso. ¿Crees que podemos eliminarlos?, murmuró Susan. Estaremos bien. ¿Verdad, chicos? Dijo Sara, volviéndose hacia nosotros con un rostro lleno de confianza. No estaba seguro de que tan rápido podían correr los osos pardos, pero teníamos una ventaja posicional. Podría ralentizar su carga con un Senegal bien colocado, y dado que todos habíamos descansado un poco antes, Timothy, Patrice y Mimir tenían mucho maná para trabajar. Está bien entonces, dijo Timothy. Empecemos. De repente, todo el mundo se centró en la tarea que tenía entre manos. 20 osos pardos parecía un número manejable, pero eso no era motivo para tener demasiada confianza. Agarré mi bastón con fuerza en mis manos y miré fijamente hacia la oscuridad, al igual que los demás. Que la vasta y bendita llama converja a tu mando. Oh fuego furioso, ofrécenos un gran y resplandeciente regalo. Gran bola de fuego. Senegal. Justo cuando Timothy terminó el encantamiento para su hechizo de fuego de nivel intermedio, transformé un gran trozo de tierra en un pantano espeso y fangoso. Traté de colocarlo justo dentro del rango de fuego de Sara. Si los osos pardos se detenían en seco aquí, ella podría acabar con ellos con facilidad. Que la vasta y bendita llama converja a tu mando. Oh fuego furioso, ofrécenos un gran y resplandeciente regalo. Gran bola de fuego. Timothy ya había lanzado una segunda gran bola de fuego en rápida sucesión. La cosa tenía que tener 2 metros de diámetro,
pero se lanzó por el aire con una velocidad impresionante. Vi cómo golpeó a uno de los osos pardos. Incluso desde esta distancia, podía decir que el monstruo había muerto instantáneamente. Había visto a Timothy hacer esto varias veces en nuestro camino hacia aquí, pero su gran bola de fuego realmente era notablemente poderosa, rápida y precisa. Se notaba que tenía mucha experiencia lanzándola. Nos han visto. Uno a uno, los rugientes y furiosos osos pardos brillantes empezaron a correr en nuestra dirección. Algunas de las bolas de fuego de Timothy fallaron en sus objetivos ahora que los monstruos estaban en movimiento, pero aún así se las arregló para acabar con algunos de ellos a medida que se acercaban. Todo iba bien hasta ahora. Para cuando llegaron al lugar donde había colocado mi cenagal, la mitad de los osos pardos estaban muertos. Dado que Sara estaría derribando a más de ellos a partir de este momento, parecía posible que elimináramos a las criaturas incluso antes de que se acercaran. Bastante fácil para un trabajo clasificado A, de verdad. O eso pensé por una fracción de segundo. Justo antes de que la manada de osos pardos brillantes cayera en mi cenagal, una de las bolas de fuego de Timothy iluminó brevemente el área a su alrededor. Había otras formas moviéndose a través de la oscuridad. Muchas otras formas, al lado del pantano que había creado. Fueran lo que fueran, eran de color negro azabache, y del mismo tamaño que los osos pardos brillantes. ¿Qué? ¿Son esos osos pardos negros?, gritó Sara. Cuando escuché esas palabras, algo hizo clic dentro de mi mente. Esas formas eran osos pardos brillantes, de acuerdo. Estaban cubiertos de barro. A todos los efectos, vestían camuflaje. Por supuesto, no era barro de mi cenagal. Debe haber habido otra manada en el lago, durmiendo en un área pantanosa no muy lejos del grupo que habíamos visto. Cuando la manada junto a ellos fue atacada, se despertaron y nos vieron. Hay demasiados. Retirada. Retirada. Timothy, nervioso, gritó la orden de retroceder. Fue una reacción comprensible. Esta segunda manada fue enorme, tenía que haber más de 60 de ellos. Y corrían directamente hacia nosotros, apenas visibles gracias a los pequeños fuegos que dejó la magia de Timothy. Supongo que había juzgado rápidamente que no podíamos esperar ganar esta pelea, pero para ser honesto, ya era un poco tarde para retirarse. Idealmente, hubiéramos notado esta manada antes de atacar a la otra, y decidir no arriesgarnos a esto en primer lugar. Había sido un grave error no explorar la zona durante las horas del día. No podemos luchar contra ellos aquí. Susan gritó desde algún lugar de la oscuridad. Vuelve al lugar que encontramos en el camino. Anteriormente, habíamos encontrado un cuello de botella natural en el que podíamos liderar a los osos pardos en caso de que sus números fueran demasiado para manejar. Si llegábamos allí y nos reagrupáramos. Pero, de nuevo, era demasiado tarde para eso. Para llegar a ese cuello de botella, necesitaríamos mucha más distancia entre nosotros y los monstruos, y un enorme cenagal en su camino para frenarlos. No podíamos esperar escapar de una manada de osos pardos brillantes corriendo a toda velocidad sin obstáculos en su camino. Simplemente no quedaban opciones aquí. No es bueno. Nos alcanzarán. Tisk. Los mantendré ocupados. El resto de ustedes huyan. Susan. Susan se había detenido en seco. Sara se dio la vuelta, su rostro pálido y temeroso. No. Me quedaré atrás. Esto es mi culpa. Yo soy la que no los notó. Ni siquiera los retrasarías, chica. No seas idiota, Susan, dijo Patrice. Hay demasiados de ellos para que cualquiera pueda aguantar solo. Si no vas a correr, nadie lo hará. Está bien. Mostrémosles de qué estamos hechos, dijo Mimir. Abandonando el intento de retirada, todos levantaron sus armas y se prepararon para luchar. La manada de osos pardos brillantes se abalanzó sobre nosotros con una velocidad feroz, fuerte y violenta como un terremoto. Incluso en la oscuridad, era una vista aterradora. A Sara le temblaban las piernas. Ella tampoco era la única. Susan, Mimir, Patrice y Timothy parecían estar mirando a la muerte directamente a la cara. Pero ni uno solo intentó huir. Mientras miraba a los 5,
sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Fue porque los osos pardos brillantes se estaban acercando a nosotros? No, definitivamente no. Eso ni siquiera se sentía importante. Fue Susan. Y Sara. Y Timothy, Mimir y Patrice. Por alguna razón, mirarlos despertó algo en mí. Mi respiración se volvió áspera. No sabía qué era exactamente esta emoción, pero era intensa. Algo sobre la forma en que estaban enfrentando a esa horda de monstruos realmente me tocó la fibra sensible. Ah. En algún momento, metí la mano en el bolsillo para aferrarme a lo que tenía allí. ¿Qué estás haciendo, Rudeus?, gritó Patrice. Todos los demás miraron hacia atrás en mi dirección. Por un instante, vi sus caras. No hubo desesperación en ninguno de ellos. Ni siquiera en la de Sara. Todos estaban desesperados y decididos a encontrar alguna forma de sobrevivir. Incluso ahora, ninguno de ellos se había rendido. Ninguno de ellos había aceptado su propia muerte. En ese instante supe por qué habían elegido mantenerse firmes y luchar. Leo la respuesta en sus caras. Lo sentí dentro de mi bolsillo. Y lo vi en un recuerdo que pasó brevemente por mi mente. Sabía la respuesta desde hacía mucho tiempo. Y ahora que lo recordaba. Todo está bien. Yo manejaré esto. Les hablé con tanta calma que me sorprendí incluso a mí mismo. Manteniendo mis emociones ocultas lo mejor que pude, apunté con mi bastón directamente al grupo de osos pardos brillantes que se apresuraban. Llamas del exilio. Una enorme ola de fuego mágico atravesó la manada como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Pasó una hora. El área alrededor del lago se había reducido a un páramo carbonizado. Los cadáveres de osos pardos brillantes estaban por todas partes. La mayoría se había quemado hasta quedar crujiente, pero algunos todavía tenían la piel razonablemente intacta. Por el momento, estábamos despellejando tantos como pudimos. Mi magia de fuego había acabado con la mayoría de los osos pardos. Después de eso, se separaron y comenzaron a correr en todas direcciones. Un puñado siguió cargando contra nosotros, pero Susan y los demás se ocuparon de ellos, y yo eliminé a los que intentaron huir con cañón de piedra. Una vez que cayó el último monstruo, todos se quedaron en silencio durante un largo momento, hasta que finalmente propuse que nos pusiéramos a trabajar en los cuerpos. Lo habíamos estado haciendo por un tiempo. Necesitábamos traer de vuelta las colas de los osos pardos brillantes para demostrar que habíamos hecho nuestro trabajo y vender sus pieles por dinero en efectivo. Naturalmente, su piel tenía un precio bastante decente. Era una práctica estándar para los aventureros cargar con todo lo que pudieran cargar. Nos dividiríamos en equipos de 2 para la parte complicada. Me habían emparejado con Timothy, mi compañero mago. Había estado en silencio durante algún tiempo. Tuve la sensación de que no estaba muy seguro de qué decirme. Sin embargo, no fue solo Timothy. Todos los demás también estaban callados. Aún así, no fue el peor tipo de silencio del mundo. No sentí ninguna necesidad de romperlo. Para cuando despellejamos a los osos pardos, recogimos sus colas y pieles y comenzamos a quemar sus cuerpos en una pila, el cielo comenzaba a aclararse. El aire se llenó del olor a carne chisporroteante. Era un aroma que había llegado a asociar con el final de un exitoso trabajo de matar monstruos. Mientras miraba el fuego, Susan se acercó a mi lado. Supongo que te debemos una, dijo, encogiéndose de hombros. Si no fuera por ti, todos estaríamos muertos. Tenía la sensación de que había más en ti de lo que se ve a simple vista, pero estoy seguro de que no esperaba una actuación como esa. No lo sé. Si no fuera por mí, ustedes no habrían aceptado este trabajo en primer lugar, ¿verdad? Probablemente habrías comenzado con un trabajo de clasificación B o incluso C, para familiarizarte con el área. Bueno, es cierto. Susan se rascó la mejilla con una expresión incómoda en su rostro, pero yo decía cada palabra con sinceridad. En todo caso, estaba agradecido por Flecha Opuesta. Me ayudaron a darme cuenta de algo en medio de esa batalla, y me sentí un poco mejor por eso. Sin embargo, me alegro de que me hayas traído aquí. Gracias de nuevo. En cualquier momento, chico.
¿Estás listo para regresar? Seguro. Susan me miró a la cara y sonrió, luego se volvió para caminar hacia nuestro montón de pieles. El siguiente paso fue hacer nuestro regreso triunfal a Rosenburg, cargando tantas de esas cosas como pudimos. Los monstruos habían sido asesinados, pero eso no significaba que nuestro trabajo estuviera hecho todavía. No terminó hasta que trajiste la prueba y vendiste tu botín. Unos momentos después, mientras cargaba un paquete de pieles sobre mi hombro, noté que alguien se había acercado para pararse frente a mí. Esta vez no fue Susan, era una chica de mi altura. Gracias por salvarnos. Con esas breves palabras, Sara rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia Susan. Cuando los 6 regresamos al gremio de aventureros de Rosenburg con docenas de pieles, nos encontramos con miradas poco amistosas por parte de los lugareños. Muchos aventureros trabajaron en una sola ciudad durante muchos años, o incluso durante toda su carrera. Cuando aparecían forasteros de la nada e inmediatamente realizaban un trabajo grande y lucrativo, siempre inspiraba al menos un poco de hostilidad de este tipo. En las ciudades más duras, de hecho, la gente se acerca para acosarlo y exigirle una parte de sus ganancias. Miré a Timothy, preguntándome cómo manejaría esto. Para mi sorpresa, lo encontré mirando alrededor de la habitación con una brillante sonrisa en su rostro, como si los otros aventureros fueran viejos amigos en lugar de extraños resentidos y ceñudos. Esta noche celebramos la llegada de mi equipo a Rosenburg, gritó a la multitud. Vayamos al bar, todos. Yo invito. Por un momento, los otros aventureros se sobresaltaron demasiado para reaccionar, pero reconocían un buen trato cuando escuchaban uno. Los vítores subieron por toda la habitación. Oye, los nuevos chicos de la ciudad parecen amigables por una vez. Ja ja ja. Me agradan, chicos. Demonios sí. Bebida gratis. Estaba atónito, para ser honesto. ¿Timothy realmente estaba desperdiciando las ganancias de un trabajo de 7 días de manera tan casual? Susan vio la expresión de mi rostro y sonrió, mirando a su líder con orgullo. Así es como Timothy siempre hace las cosas. Si les invitas a todos un par de tragos de vez en cuando, nadie te odiará, ¿verdad? Es un pequeño precio a pagar por mantener alejados a los tipos menos amigables. Cuando lo expresó de esa manera, en realidad tenía sentido. Cuanto más dinero y éxito tenías, más envidia crecía en la gente. Eso era solo un hecho de la vida. Los aventureros tenían que vivir del dinero que ganaban en misiones, por lo que definitivamente no era algo que pudieras hacer con tanta frecuencia, pero si mostrabas un poco de generosidad en los días de pago importantes, reducirías la hostilidad que se avecinaba. Muy bien, todos. Recuerden nuestros nombres, ¿de acuerdo? Somos Flecha Opuesta, y él es Rudeus Greyrat. Esperamos trabajar con ustedes. Flecha Opuesta. Flecha Opuesta. Rudeus. Rudeus. Basado en los cánticos cordiales que nos rodeaban, Timothy definitivamente nos había ganado algo de popularidad temporal. Si su estrategia fue tan efectiva, tendría que intentar seguir su ejemplo. Sería bueno si pudiera evitar peleas sin sentido con personas como Sara. Con ese pensamiento, dejé que la multitud me llevara mientras avanzaba hacia el bar más cercano. Finalmente regresé a mi posada varias horas después. Los demás me habían convencido de tomar un par de copas en el bar. Desafortunadamente, no estaba acostumbrado al alcohol, y el único tipo que tenían en esta ciudad era algo parecido al whisky con un verdadero poder. Rápidamente me enfermé del estómago y tuve que lanzarme magia de desintoxicación. Ese no era un error que estaría cometiendo de nuevo. Usando un hechizo de curación básico en mi cabeza todavía dolorida, crucé mi habitación para encender un fuego en la estufa de calefacción. Uf. En poco tiempo, pequeñas llamas bailaban sobre la madera dentro de la caja de metal. Probablemente tomaría algo de tiempo para que la habitación se calentara significativamente, pero solo mirar el fuego era extrañamente reconfortante. Mientras miraba las llamas parpadeantes, metí la mano en mi bolsillo y saqué algo. Era un trozo de tela blanca. Sin un simple pañuelo, por supuesto, esto era algo que Lilia me había entregado contra viento y marea, a pesar de todo lo que habíamos perdido en el incidente de desplazamiento.
Era mi reliquia sagrada. Lo había guardado a salvo en mi bolsillo durante todo el viaje hasta aquí. Lo agarré con ambas manos y lo apreté firmemente contra mi frente. Cuando vi a los miembros de Flecha Opuesta volverse para luchar contra esa horda de osos pardos brillantes, fue una imagen de Roxy lo que pasó tan vívidamente por mi mente. Roxy era la persona más fuerte y decidida que había conocido. En realidad, nunca la había visto en una situación de vida o muerte, pero sabía que ella misma había sido una aventurera. Cuando su grupo se encontró en peligro, probablemente se dio la vuelta y se enfrentó junto con ellos, tal como lo habían hecho los miembros de Flecha Opuesta. Había protegido a sus amigos con valentía y, a cambio, la habían protegido. Ella había sobrevivido. Y luego, se convirtió en mi tutora. Ella me enseñó todas las cosas que había aprendido en su vida como aventurera. Ella me enseñó lo que significaba estar vivo. Pero ella no nació sabiendo nada de eso. Lo descubrió por sí misma, en los años que pasó luchando junto a otros. Por supuesto que importa si mueres, idiota. Apreté con fuerza la tela blanca contra mi pecho por un momento. ¿Perdiste todo lo que te importaba? ¿Quién dice? Presioné la tela blanca contra mi frente para que mis lágrimas no la mancharan, me acurruqué en una bola y comencé a sollozar. En poco tiempo estaba lloriqueando, mi cuerpo temblaba con cada doloroso hipo. No lo había perdido todo. Ni por asomo. Había perdido algo que me importaba mucho. Eso era cierto. Pero eso no significaba que no me quedara nada por lo que vivir. Recuerda cuando llegaste por primera vez a este mundo. Recuerda a Roxy. Recuerda el día que te mostró el mundo exterior. Aprendiste todo tipo de cosas de ella. Ella te enseñó mucho. No puedes traicionarla ahora. Roxy tampoco era la única que me había dado algo. Toqué el colgante de madera que llevaba alrededor de mi cuello. Fue un regalo de Lilia, un regalo que probablemente había hecho a mano. Lilia siempre había sido tan amable y dedicada a mí. Probablemente estaba deseando que llegara el día en que nos volviéramos a ver. Y en algún lugar de Milis, Paul estaba haciendo todo lo posible por reunir a nuestra familia. Estábamos muy lejos el uno del otro, sí. Pero aún así, no estaba solo en este mundo. Roxy, por favor muéstrame el camino. No podía simplemente acostarme y morirme aquí en medio de la nada. Sí, todavía tenía dolor. No tenía sentido fingir lo contrario. Pero había pasado por cosas peores que esto hace mucho tiempo. No puedes simplemente caerte en pedazos ahora, maldita sea. Sigue avanzando. Haz las cosas que necesites hacer. De acuerdo entonces. Abrí mi equipaje y saqué una tela diferente. Era mi recuerdo de Eris, el que había estado cargando conmigo todo este tiempo, sin importar lo miserable que me hiciera sentir. Sin decir una palabra, la arrojé a la estufa. Punto de vista de Sara. Para ser honesta, lo subestimé. Lo primero que me vino a la mente cuando escuché el nombre, Greirat, fue el noble que había gobernado la ciudad donde nací. La familia Notos Greirat controlaba toda la región de Milbots. Solo había visto al señor mismo una vez, cuando era muy joven. Había venido a nuestra aldea con un grupo de soldados para cazar algunos monstruos cercanos. Mis recuerdos de ese entonces eran en su mayoría bastante confusos, pero recordaba muy claramente esa cara de astucia. Y Rudeus se parecía mucho a él. Greirat no es un apellido tan raro en el reino de Asura, por supuesto. Pero la mayoría de las personas que lo portan son nobles de rango medio o bajo. No encontrará muchos de ellos entre los aldeanos o habitantes del pueblo. De hecho, la gente común no suele tener apellido en absoluto. Yo sé que no. Nací de un cazador y su esposa, y el nombre, Sara, era todo lo que podían ofrecerme. Mi mamá y mi papá solo tenían un solo nombre también. En pocas palabras, Rudeus Greirat, era obviamente un niño rico. Se había puesto una bata barata y se dejaba crecer el pelo en un intento de disfrazarse como un aventurero ordinario, pero ese bastón de aspecto caro que llevaba era un claro indicio. Prácticamente se podía oler lo despistado en él. ¿Por qué el hijo de algún noble Asura dejaría su país atrás y se dirigió a los territorios del norte, de todos los lugares? La expresión de su rostro lo dejó bastante claro. El niño hablaba con bastante cortesía,
pero siempre se veía sombrío como el infierno, y su actitud simplemente gritaba, «Déjame en paz». Probablemente había tenido algunos problemas en su internado para niños ricos o se había peleado con sus padres. En otras palabras, se estaba escapando de casa. En realidad, no fue tan inusual. No pude empezar a entenderlo, pero aparentemente algunos jóvenes nobles Asuran no pueden soportar que les entreguen todo lo que quieren en una bandeja de plata. Y después de huir de sus escuelas o mansiones, suelen intentar convertirse en aventureros. Los hijos de la nobleza se educan desde muy pequeños. El enfoque principal son las cosas normales como la lectura, la escritura y la aritmética, pero muchas familias también tienen a sus hijos entrenados en el manejo de la espada. Algunas casas nobles consideran la magia menos importante, pero muchas academias también requieren que sus estudiantes aprendan hechizos para principiantes. Entonces tienes a estos niños que han adquirido algunas habilidades básicas de combate y luego comienzan a aprender un poco sobre el mundo exterior en sus academias. En ese momento, por la razón que sea, muchos de ellos deciden bajarse del camino fácil por la vida. Es particularmente común en niños de la edad de Rudeus. Había estado de guardia para niños como él un par de veces antes, aunque ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente como para intentar dejar a Asura. La mayoría solo duró 1 o 2 trabajos antes de asustarse y regresar al lugar de donde vinieron. Por supuesto, de vez en cuando, uno de ellos resulta tener algún talento real y se convierte en un verdadero aventurero, pero yo nunca había conocido a uno. Pensé que Rudeus era solo otro de esos niños ricos. Y siempre he odiado a esos niños. Nacen en hogares ricos y reciben una educación excelente. Pueden vivir en el lujo y nunca tener que trabajar. La idea de gente así tratando de convertirse en aventureros me puso furiosa. Tal vez no me molestaría tanto si realmente estuvieran comprometidos. Pero en mi experiencia, nunca están dispuestos a arriesgar sus vidas como lo hacemos nosotros todos los días. Cuando algún monstruo les da un golpe, u otro miembro de su grupo está en peligro, los niños ricos siempre dan media vuelta y corren. La razón es bastante simple, todavía tienen un lugar al que regresar. Cuando las cosas se ponen demasiado feas o aterradoras, siempre pueden regresar a casa. Incluso cuando intentan convertirse en aventureros, siempre tienen ese plan de respaldo escondido en un rincón de su mente. Ni siquiera se les ocurre que algunos de nosotros no tenemos esa opción. Ni siquiera se dan cuenta de que algunas personas tienen que pasar el resto de sus vidas como aventureros. Y nos arrastran en sus pequeños juegos sin sentido, sin pensar en lo que podría sucedernos si nos lastimamos lo suficiente como para perder nuestro sustento. Había asumido que Rudeus era solo otro de esos mocosos inútiles. Esa historia sobre su madre desaparecida me sorprendió al principio, pero después de un rato, comencé a pensar que probablemente era una mentira. Parecía más probable que solo quisiera demostrar cuán diferente y especial era jugando a ser un aventurero en los territorios del norte, en lugar de Asura. Supuse que se escaparía si las cosas se ponían un poco peligrosas. Así que traté de mantener su papel en nuestro equipo al mínimo, esperando al menos evitar que nos saboteara. Para ser honesta, lo subestimé. En lugar de correr por su vida, había eliminado esa enorme manada de osos pardos brillantes casi sin ayuda de nadie. Claramente era un mago avanzado o incluso de nivel santo, por alguna razón, nos lo había ocultado. Eso solo me molestó aún más. No se podía negar que él había salvado a nuestro equipo, así que le di las gracias. Pero todavía no me sentía especialmente agradecida. Vamos, Sara. ¿Cuánto tiempo vas a estar de mal humor? ¿Quién dice que estoy de mal humor? Mi irritación no se había desvanecido incluso después de que regresamos a nuestra posada. No quería admitir que este niño rico fuera diferente a los demás. Seguía siendo un aristócrata y yo odiaba a los aristócratas. ¿Qué te pasa últimamente, Susan? ¿Por qué sigues cuidando de ese tipo? Vamos, Sara, ¿qué se suponía que debía hacer? Un niño tan joven no debería viajar solo, ¿verdad? Me habría dejado un muy mal sabor de boca si lo mataran o algo así. Quiero decir, parece que puede cuidarse solo, pero aún así. ¿A quién le importa? Si lo matan, es su estúpida culpa. De todos modos, esa historia sobre su madre tiene que ser falsa. Probablemente se esté escapando de casa o algo así. Sara, sé que no quieres admitirlo,
pero obviamente está diciendo la verdad. No finjas que no lo sabes. Susan no se equivocó. Si Rudeus estuviera mintiendo, no se habría mantenido firme con nosotros. No se habría derrumbado y llorado en medio del gremio de aventureros. Sabía tanto. Sabía que lo que decía era verdad. Realmente fue víctima del incidente de desplazamiento de Fitoa. Realmente había pasado años aprendiendo magia y regresando a casa, solo para descubrir que su hogar había desaparecido. Realmente se había propuesto buscar a su madre desaparecida. No era solo una historia triste, en realidad había sucedido. Ahora que había trabajado con el chico, estaba bastante segura de todo eso. Aún así, una parte de mí quería desesperadamente llamarlo un fraude. Supongo que había algo en Rudeus que simplemente no podía tolerar. O tal vez era demasiado humillante enfrentar el hecho de que un niño rico me había salvado la vida. Humph. De todos modos, no parecía que ese trabajo fuera un gran desafío para él. Estoy segura de que se volverá atrás y correrá en el segundo en que esté en peligro real. Haciendo caso omiso de las palabras de Susan, me hundí en la cama y le di la espalda. Por alguna razón, me sentí increíblemente frustrada. Fin del capítulo 2.